La Antártida, un vasto continente en el hemisferio austral, ha sido objeto de fascinación y exploración desde tiempos remotos, siendo imaginada por los griegos hace siglos. Hoy en día, es un tema de preocupación global, tanto por su ecosistema único como por su importancia geopolítica. En este contexto, la adhesión del Perú al Tratado Antártico en abril de 1981 marcó un hito significativo, reconociendo oficialmente el régimen jurídico establecido en Washington en 1959 para regular las actividades en el continente. Desde mediados del siglo XX, estudiosos peruanos han propuesto distintas formas de participación del Perú en la Antártida. Por ahora, es importante destacar las medidas clave adoptadas por el Perú en relación con la cuestión antártica. En mayo de 1979, la Asamblea Constituyente del Perú aprobó una declaración que reconocía al país como una nación austral vinculada a la Antártida, basándose en su proximidad geográfica, así como en factores ecológicos e históricos. Este compromiso con la región incluyó el interés por la investigación científica y la cooperación internacional, subrayando la importancia de la preservación del continente. En abril de 1980, el Perú se unió al Tratado Antártico, comprometiéndose a promover la paz y la cooperación científica en la región. Esta adhesión le permitió participar activamente en la conservación del ecosistema y en los esfuerzos de investigación científica, otorgándole el derecho de ser parte consultiva en las decisiones del tratado. En noviembre de 1981, el Congreso de la República ratificó oficialmente la adhesión del Perú al Tratado de Washington, consolidando así su participación activa en la gobernanza internacional del continente y su compromiso con el régimen jurídico que regula las actividades en la Antártida. En febrero de 1989, el Perú estableció la base Machu Picchu en la Antártida, marcando un hito en su participación en el sistema del Tratado Antártico. Esta base científica permite al Perú realizar investigaciones científicas en áreas como biología, climatología y geología. Su fundación consolidó el estatus de Perú como miembro consultivo, otorgándole voz y voto en las decisiones relacionadas con la región antártica. La base simboliza el compromiso de Perú con la cooperación internacional y la preservación del continente austral como una zona de paz y ciencia. En octubre de 1993, el Congreso Constituyente Democrático reafirmó que, debido a su ubicación geográfica y antecedentes históricos, el Perú respalda la conservación de la Antártida como una zona de paz destinada a la investigación científica. Además, promovió un régimen internacional que garantice el respeto a los derechos territoriales del país, así como la explotación responsable de los recursos antárticos y la protección de su ecosistema. El interés del Perú por la Antártida se justifica por varios factores, entre ellos, los vínculos históricos que unen al país con el continente y sus aguas, que datan de tiempos remotos. También se resalta la influencia que la región ejerce sobre el clima y la ecología del Perú, especialmente en lo que respecta a la biología marina. Aunque no se menciona explícitamente, es evidente el interés por el potencial aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. La adhesión oficial del Perú al Tratado Antártico el 10 de abril de 1981 formalizó su conexión con el sistema antártico vigente. En un comunicado de prensa emitido, la Cancillería explicó que esta decisión tenía como objetivo promover la cooperación científica y la paz en la región, destacando la vinculación histórica y geográfica del país con la Antártida, así como su compromiso con la preservación ambiental. A su vez, se reafirmaron los derechos territoriales del Perú, aclarando que la adhesión al tratado no implicaba renunciar a ellos, sino fortalecer la cooperación internacional en la gestión del continente. El territorio antártico peruano, delimitado entre los meridianos 90 grados oeste y 84 grados oeste y el paralelo 60 grados sur hasta el Polo Sur, será denominado Departamento de Miguel Grau, en un homenaje a uno de los más grandes héroes nacionales del Perú, el almirante Miguel Grau, reconocido como un emblema de la defensa de la soberanía nacional. La capital de este nuevo departamento será Monitor Huáscar, en un emotivo tributo a la histórica nave peruana Monitor Huáscar, que desempeñó un papel crucial en la defensa marítima del país. De este modo,
La creación de este departamento en la Antártida no solo refuerza el compromiso del Perú con la protección de su soberanía en territorios estratégicos, sino que también honra y preserva la memoria de los grandes héroes nacionales que han forjado el destino de la nación. Estamos siendo testigos de uno de los actos más patrióticos durante la expedición Antar 27. Se ha entonado las sagradas notas del himno nacional del Perú y participan los miembros de las 3 instituciones castrenses, Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano y Fuerza Aérea del Perú, junto al grupo de científicos que vienen realizando distintos estudios aquí en la Estación Científica Machu Picchu. Precisamente nos comentan que este acto se realiza una vez por semana y conlleva la atención de todos los que participan de esta expedición. Un acto que integra mucho a todos los partícipes de esta campaña tan importante para el estudio de distintos efectos que se producen aquí, como también lo es el retroceso de los glaciares, las especies marinas. Por otro lado, el potencial de los recursos económicos de la Antártida es cada vez más evidente, y muchos expertos consideran que estamos al borde de una era en la que su explotación sistemática será una realidad. Aunque aún no se tiene un conocimiento exacto sobre la magnitud total de estos recursos, el tema ha generado preocupación a nivel internacional, ya que el Tratado Antártico no regula específicamente su explotación. A pesar de los esfuerzos por encontrar soluciones, como la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos, no se han logrado acuerdos definitivos. Las declaraciones y propuestas que se han hecho sobre la explotación de recursos no van más allá de intenciones sin compromisos concretos. Dentro de los recursos más relevantes de la Antártida, se destacan los siguientes. En cuanto a la flora y fauna, aunque las condiciones de las rocas y la capa de hielo del continente antártico son inhóspitas para la vida terrestre, los mares de la región son un verdadero refugio de biodiversidad. Los océanos antárticos albergan grandes concentraciones de organismos microscópicos que sirven de alimento a diversas especies de peces, focas, ballenas y aves marinas. El krill, una especie de camarón que habita en estas aguas, ha atraído la atención de numerosos investigadores debido a su alto contenido proteico. Países de todo el mundo han comenzado a desarrollar programas de investigación para su producción, y algunos ya han mostrado interés en su explotación comercial. Por otro lado, la ballena, que durante siglos fue un recurso codiciado, sigue siendo una especie clave en la fauna antártica. El agua de la Antártida, aunque pocas veces se menciona, podría convertirse en uno de sus recursos más valiosos. El hielo antártico es el mayor reservorio de agua dulce del planeta, compuesto por agua pura y fresca. Este recurso, en el futuro, podría ser utilizado para transportar icebergs a zonas áridas, ayudando en la irrigación o en el consumo doméstico, ofreciendo una posible solución a la escasez de agua en algunas partes del mundo. En cuanto a los minerales, la región es rica en una variedad de recursos naturales. Se han identificado diversos minerales. Los depósitos más significativos se encuentran en hierro y carbón, aunque también se cree que en la plataforma continental hay grandes cantidades de petróleo y gas. Sin embargo, debido a la falta de datos suficientes, aún no es posible estimar con precisión las reservas de estos recursos no renovables, lo que convierte la exploración de la región en un desafío aún pendiente. El Perú tiene 5 regiones naturales. Además de la costa, sierra y selva, el país cuenta con las regiones del mar y la llanura glacial antártica. El mar peruano, parte del Océano Pacífico, es esencial para la economía nacional, especialmente en la pesca. La corriente de Humboldt, que fluye desde la Antártida hacia el norte, influye en la temperatura y productividad biológica de las aguas y el clima en costa, sierra y selva. Por otro lado, la llanura glacial antártica, que forma parte del territorio antártico peruano, es una vasta extensión cubierta por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Aunque esta región es difícil para la vida terrestre, los mares circundantes son ricos en biodiversidad, lo que la convierte en un área clave para la investigación científica. La presencia del país en esta región refuerza su compromiso con la conservación y la cooperación internacional en la Antártida.
En conclusión, la presencia del Perú sobre el territorio antártico refleja no solo su compromiso histórico y geográfico con la región, sino también su responsabilidad en la conservación y explotación sostenible de los recursos del continente austral. A través de su adhesión al Tratado Antártico y su participación activa en la cooperación científica y la preservación del ecosistema, el Perú ha afirmado su interés legítimo en la Antártida, tanto en términos territoriales como económicos. El futuro de la región, con sus vastos recursos naturales, dependerá de la cooperación internacional y de un manejo responsable que garantice la preservación de este invaluable continente.